Hola, buenas tardes, maestra Gabriela y compañeros. Mi nombre es Judith González Castañeda. En el siguiente video vamos a abordar el tema del lenguaje. Sabemos que es fundamental para la existencia y el desarrollo del ser humano. Y estaremos revisando la definición del lenguaje, los tipos de lenguaje, principales alteraciones del lenguaje y las áreas cerebrales relacionadas con el mismo. Bien, el lenguaje es un sistema de signos y símbolos que tienen la finalidad de la comunicación. Este se exterioriza a través de la lengua y el habla. La lengua es un sistema de signos lingüísticos que tiene significado y que puede ser decodificado entre personas que manejan este mismo sistema de signos lingüísticos. El habla, por otro lado, es el acto comunicativo a través del cual una persona puede materializar sus pensamientos en una serie de sonidos ordenados y articulados, que son las palabras. Un signo es aquello que da una idea o indicio de algo. Están formados por dos aspectos: un significado, que es el concepto que una palabra representa en la mente, y el significante, que es el objeto al que se designa con una palabra o gesto, que es distinto según cada lengua. La adquisición del lenguaje se realiza desde bebés, con el balbuceo, el habla monosilábica, bisilábica y el habla compleja. Al final del primer año, el niño, el bebé, empleará gestos declarativos como señalar un objeto. Las primeras palabras se encuentran a partir del segundo año. Y el lenguaje se desarrolla en 4 niveles, que son fonológico, morfosintáctico, que son las reglas y elementos que permiten construir una oración; semántico, que es el significado; y pragmático, que es el que le da el tono, melodía al mismo. Bien, los tipos de lenguaje pueden ser verbal y no verbal. El lenguaje verbal es el intercambio de información a través de símbolos lingüísticos. Está constituido por palabras que se forman a partir de fonemas y que se pueden manifestar de manera oral, mediante la palabra hablada, o escrita mediante la representación gráfica de las palabras. El lenguaje no verbal es el intercambio de información a través de símbolos no lingüísticos. Está constituido por imágenes, como por ejemplo un aviso publicitario, de símbolos como la señalítica de la vía pública, y gestos como la lengua de señas. También está aquí incluida la expresión facial, entre otros. Bien, al momento de realizar una evaluación neuropsicológica es muy importante revisar si existe un trastorno específico del lenguaje y saber diferenciar de problemas del aparato orofonador, problemas en la percepción del lenguaje, problemas de tartamudeo o un retraso en la adquisición del lenguaje. El trastorno específico del lenguaje es la inadecuada adquisición del lenguaje frente a un desarrollo normal. No son consecuencia de una discapacidad intelectual. Los TEL se clasifican en trastornos mixtos receptivo-expresivos, que afectan la comprensión y la expresión del lenguaje; trastornos expresivos, que afectan la fluidez y la inteligibilidad del habla; trastornos de procesamiento de orden superior, que afectan la destreza conversacional y se presentan problemas para encontrar palabras. Por otro lado, podemos encontrar las afasias, que una afasia es un trastorno en el lenguaje causado, ahora sí, por un daño cerebral caracterizada por agramatismo, parafasias, disminución en la comprensión y errores en la denominación. Anomia. Existen distintas clasificaciones de afasias. Está la afasia acústico-agnósica, afasia de Wernicke también llamada, o afasia sensorial, que son lesiones temporales superiores en el área 22 de Brodmann. Esto genera dificultades en el reconocimiento del lenguaje, que trae alteraciones en el reconocimiento fonológico. Es un trastorno en el oído fonético. La siguiente afasia es acústico-amnésica o afasia de conducción aferente, que es generada por lesiones en la segunda circunvolución temporal, implica dificultad para retener información verbal, disminuye la memoria verbal y secuencia fonológica de las palabras. Afasia amnésica o anómica, esta es generada por lesiones angulares y temporoccipitales, trae consigo una dificultad para evocar el nombre de los objetos. La afasia semántica es generada por lesiones angulares del hemisferio izquierdo. Ahí no se comprende la relación entre los miembros de una oración. La apraxia verbal, afasia motora aferente o afasia de conducción, es generada por un daño en la región postcentral inferior supramarginal y genera dificultades en el lenguaje repetitivo. Bien, la afasia motora eferente o afasia de Broca
Es generada por lesiones en la tercera circunvolución frontal, es el área de Broca o área 44 de Brodmann. Es una desautomatización acompañada de perseveración en el nivel de diferentes elementos del discurso y carencia de elementos gramaticales, es un agramatismo. Por otro lado está la fascia dinámica o fascia motora transcortical, que es generada por lesiones prefrontales en la región anterior al área de Broca. Esta se presenta una adinamia de los procesos verbales, supresión de expresión verbal, mutismo o semimutismo. La fascia pues igualmente está relacionada con alexia, con agrafia, y acalculia. La alexia es una alteración en la habilidad para leer consecuente a una lesión cerebral. La agrafia es un defecto adquirido en la escritura como consecuencia de una lesión cerebral correlacionado con cuadros afásicos. El defecto en el lenguaje oral se manifiesta igualmente en la escritura, y la acalculia es un trastorno adquirido en las habilidades de cálculo como consecuencia igualmente de una lesión cerebral. Las áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje, podemos encontrar el área de Broca, 44 y 45, que se encargan de la formulación verbal, las áreas de Brodmann, que están relacionadas con la comprensión de oraciones, el área de Wernicke, que está relacionada con la comprensión auditiva y con el léxico, la circunvolución supramarginal, que está relacionada con la fonología y la escritura, la circunvolución angular, que está relacionada con el procesamiento semántico, con el cálculo, con la lectura, con la escritura, el lóbulo temporal, que está relacionado con el procesamiento léxico-semántico y con la comprensión de palabras. Tenemos también el lóbulo de la ínsula, que está relacionada con la conversión de fonemas, el fascículo longitudinal superior, que está relacionado con la fonología, el léxico y la articulación, el fascículo uncinado, que está relacionado con la comprensión auditiva, el fascículo longitudinal inferior, que está relacionado con la memoria semántica, el fascículo fronto-occipital inferior, que está relacionado con la lectura, atención y procesamiento visual. Tenemos las áreas subcorticales, como son el tálamo y los ganglios basales, que están relacionados con el léxico semántico. El hemisferio derecho, que está relacionado con la expresión y la comprensión del lenguaje, y las áreas prefrontales, que están relacionadas con el discurso a través de la función ejecutiva. El cerebelo igualmente está relacionado con la fluencia verbal, la evocación de palabra, sintaxis, lectura y escritura. Bien, como hemos podido revisar, las principales funciones del lenguaje son como tal el pensamiento y la comunicación. En él participan distintas estructuras corticales y subcorticales. Las principales áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo, en donde encontramos el área de Broca, de Wernicke, circunvoluciones supramarginal y angular, la ínsula anterior, el polo y las circunvoluciones segunda y tercera de ambos lóbulos temporales. Estas áreas están unidas por tractos como el fascículo arqueado, de la vía dorsal del lenguaje, que está relacionada con la expresión. Otros tractos son el uncinado, fascículo fronto-occipital y longitudinal inferior, relacionados con la comprensión del lenguaje. Si se llega a presentar algún daño cerebral en alguna de las áreas mencionadas, se pueden presentar distintos trastornos del lenguaje, y es de suma importancia valorar al realizar una evaluación neuropsicológica si existe un trastorno específico del lenguaje o problemas del aparato orofonador, problemas en la percepción del lenguaje, tartamudeo o un retraso nada más en la adquisición del lenguaje, para emitir correctamente un diagnóstico, generar una correcta intervención y una sugerencia de tratamiento. Bien, maestra Gabriela y compañeros, agradezco su tiempo para poder visualizar dicha presentación y video. Que sigan pasando excelente tarde.